Sección 4.3. Características de la compuerta de los SCR. Un SCR es disparado por un pulso corto de corriente aplicado a la compuerta. Esta corriente de compuerta IG fluye por la unión entre la compuerta y el cátodo y sale del SCR por la terminal del cátodo. La cantidad de corriente de compuerta necesaria para disparar un SCR en particular se simboliza por IGT. Para dispararse la mayoría de los SCR requieren una corriente de compuerta entre 0.1 y 50 mA. IGT igual a 0.1 menos, en un rango de 50 mA. Dado que hay una unión PN estándar entre la compuerta y el cátodo, el voltaje entre estas terminales BGK debe ser ligeramente mayor a 0.6 volts. En la figura 4-4 se muestran las condiciones que deben existir en la compuerta para que un SCR se dispare. Una vez que un SCR ha sido disparado, no es necesario continuar el flujo de corriente de la compuerta, mientras la corriente continúe fluyendo a través de las terminales principales, de ánodo a cátodo. El SCR permanecerá en ON cuando la corriente de ánodo a cátodo y de A a K caiga por debajo de un valor mínimo, llamado corriente de reacción, simbolizada IHG. El SCR se apagará. Esto normalmente ocurre cuando la fuente de voltaje de corriente alterna pasa por cero a una región negativa. Para la mayoría de los SCR de tamaño mediano, la IHO es de alrededor de 10 mA. Y el gráfico de la figura 4-4. Uy, me pierdo. ¿Vale? Sección 4-4. Circuitos comunes de control de compuertas. El tipo de circuito de control de compuerta más sencillo, a veces llamado circuito de disparo, se muestra en la figura 4-6. En este ejemplo se usa la misma fuente de voltaje para operar tanto el circuito de control de la compuerta como la carga. Tales configuraciones compartidas son comunes en los circuitos con SCR. Las posiciones del SCR y la carga están invertidas con relación a las de la figura 4-2, pero esto no significa ninguna diferencia en su operación. En la figura 4-6, si la fuente es de corriente alterna, la operación es como se describe a continuación. Cuando el interruptor está abierto, es posible tener un flujo de corriente en la compuerta. El SCR nunca puede encenderse, por lo que esencialmente es un circuito abierto en serie con la carga. Por tanto, la carga está desenergizada. Cuando SW es cerrado, habrá corriente en la compuerta cuando el suministro de voltajes sea positivo. El ángulo de retardo de disparo es determinado por el valor R2, el resistor variable. Si R2 es baja, la corriente de compuerta será lo suficiente grande para disparar el SCR. Cuando la fuente de voltaje sea baja, por tanto el ángulo de retardo de disparo será pequeño y la corriente de carga promedio será alta. Si R2 es alta, el suministro de voltaje debe llegar más alto para entregar suficiente corriente de compuerta para disparar el SCR. Esto incrementa el ángulo de retardo de disparo y reduce la corriente de carga promedio. Y aquí observamos los gráficos en la figura 4-6, 4-7. El propósito de R1 es mantener una resistencia fija en la terminal de la compuerta, aun cuando R2 es cero. Esto es necesario para proteger la compuerta contra sobrecargas. R1 también determina el ángulo de retardo de disparo mínimo. En algunos casos se inserta un diodo en serie con la compuerta para proteger la unión compuerta-cátodo contra voltajes inversos altos. Una desventaja de este circuito de disparo sencillo está en que el ángulo de retardo de disparo solo puede ajustarse entre 0 y 90 grados. Este hecho puede comprenderse haciendo referencia a la figura 4-7, que muestra que la corriente de compuerta tiende a ser una onda senoidal en fase con el voltaje a través del SCR. En la figura 4-7A, IG, la corriente de compuerta apenas alcanza a IGT, la corriente de compuerta necesaria para disparar el SCR. Bajo estas circunstancias,
el SCR se dispara a 90 grados. En el ciclo, puede verse que si IG fuera más pequeña, el SCR podría no dispararse en absoluto. Por tanto, los retardos de disparo no pueden ocurrir después de los 90 grados, en tal circuito de control de compuerta. En la figura 4-7b, IG es bastante mayor. En este caso, IG alcanza IGT relativamente pronto en el ciclo, causando el disparo temprano del SCR. Debe entenderse que las formas de onda de IG en la figura 4-7 están idealizadas. Tan pronto como el SCR de la figura 4-6 se dispara, el voltaje del ánodo al cátodo cae casi hasta cero, en realidad 1 a 2 volts, para la mayoría de los SCR. Dado que el voltaje de compuerta es derivado del voltaje del ánodo al cátodo, también cae virtualmente a cero, apagando la corriente de compuerta. Adicionalmente, dado que la compuerta está en polarización inversa, cuando la fuente de corriente alterna es negativa, no hay corriente de compuerta negativa como se muestra en la figura 4-7. En realidad, la curva IG es una onda senoidal en fase con la fuente de voltaje, solamente en la región entre 0 grados y el punto de disparo. En los demás momentos IG es cercano a 0. Un punto más es digno de mencionar. Antes de dispararse, la forma de onda de P a K es virtualmente idéntica a la forma de onda de la fuente de corriente alterna, ya que el voltaje aplicado a la carga en la figura 4-6 es significativamente antes del disparo. El voltaje de carga está pequeño debido a que el resistor de carga de tales circuitos es mucho menor que el resistor en el circuito de control de compuerta. El resistor de carga es casi siempre menor a 100 ohms y con frecuencia menor de 10 ohms. El resistor fijo del circuito de control de compuerta es generalmente de varios miles de ohms. Cuando estos dos resistores son puestos en serie, como están antes del disparo, el voltaje a través del resistor de carga pequeña es naturalmente muy bajo. Esto provoca que casi todo el voltaje de la fuente aparezca a través de las terminales del SCR. La razón de la notable eficiencia de los SCR es que cuando están apagados, su corriente es cercana a cero, y cuando están encendidos, su voltaje es muy bajo. En ambos casos, el producto de corriente y voltaje es muy bajo, resultando en una baja disipación de potencia. En esta baja disipación de potencia, la que permite que los SCR quepan encapsulados físicamente pequeños, haciéndolos económicos, la economía y su pequeño tamaño son las dos características más atractivas de los SCR. Operación con una fuente de corriente directa. Hágase referencia otra vez a la figura 4-6. Si la fuente de voltaje es de corriente directa, el circuito opera como sigue. Cuando SW es cerrado, el SCR se dispara. El resistor en la terminal de la compuerta estará diseñado para que así ocurra. Una vez disparado, el SCR permanecerá encendido y la carga permanecerá energizada hasta que la fuente de voltaje sea removida. El SCR permanece en on aun cuando se abre SW, ya que no es necesario continuar el flujo de la corriente de la compuerta para mantener encendido un SCR. Aunque es sencillo, en este circuito es muy útil en aplicaciones de alarma. En una aplicación de alarma industrial, el contacto SW podría cerrarse al ocurrir una falla en un proceso industrial. Como alarma contra ladrones, SW podría cerrarse al ser abierta una puerta o una ventana, o por la interrupción de un haz de luz.